Segunda hora de la mañana en Es Radio. Si ustedes viven en Madrid, que Dios nos pille confesados porque Carmena nos tiene pillados, ha activado el protocolo anticontaminación cuando el factor de contaminación de verdad que tenemos en Madrid es el ayuntamiento. El ayuntamiento es un factor no de contaminación, sino directamente venenoso y envenenado. Bien, o sea que dicen que no hay que ir a más de 70 kilómetros por la M30. Ya sé que todos firmarían por ir a 50. Pero eso tampoco se lo garantizará la abuela de la lata. Ni limpiar las aceras ni las calles. Líbreme Dios, tiene que parecerse a su cocina. Bien, pero atención porque mañana puede empeorar. Mañana a lo mejor son fusilados los que conduzcan un coche. Salvo que seas Carmena, claro, o Pitita o cualquiera de estos personajillos del ayuntamiento. Pero en general hoy es otro día anticiclónico, es decir, es un día cálido en toda España, sin lluvias y tal. Atención y aprovechen el fin de semana porque la semana que viene esto cambia. La semana que viene, al menos en Teruel, nevamos, o sea que aprovechen esta semana que va a ser muy buena. Ahora tenemos ya 11 grados en Madrid, nos vamos a ir a 24, 25 grados, depende mucho de las zonas porque cambia mucho la Comunidad de Madrid. La máxima en Murcia, qué hermosa eres, 32 grados, no está mal en Murcia, 32. En Valencia andarán por cerquita, ya preparando las fallas. Y hoy hay un grupo muy nutrido del pelotón del pasmo con una mínima de 3 grados, Palencia, Pamplona y las dos clásicas, Soria y Teruel. O sea, vuelve Soria, nos alegramos mucho de tenerla de vuelta a esta agrupación de provincias dejadas de la mano del murciélago, o sea, de Montoro. Para estas provincias, fíjense que donde hace más frío, bueno, Pamplona todavía hay dinero y luego como con la cosa foral pagan menos, pero en Palencia, en Teruel y en Soria son de las provincias desiertas, para eso no hay dinero. Para el separatismo catalán, sí. Así está el tiempo. Bien, vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo a contarles lo que les comentaba hoy a las 6 y lo que hoy pueden leer en Libertad Digital, que hay un informe bastante completo y un editorial que suscribo plenamente. Yo nunca sé quién escribe los editoriales, pero una de las ventajas de haber fundado ayer por la tarde, se cumplieron 17 años Libertad Digital, es encontrarte con un periódico que tiene sintonía con lo que tú piensas y que desde un punto de vista liberal y español, pues defiende las cosas que tú defiendes. Y es un placer enorme, porque es el único caso. Yo voy al editorial de Libertad Digital y me animo. Digo, claro. Estos chicos jóvenes, si es que claro, es que es así. Bueno, hoy habla nuestro editorial del 11M. Y lo que dice es que es una vergüenza, no ya para el gobierno del PP entonces, que destruyó todas las pruebas, para el PSOE, que aprovechó una masacre para echarle la culpa al gobierno, para los jueces que prevaricaron descaradamente en la instrucción y por supuesto en la sentencia, para los fiscales que no prevaricaron. Los fiscales ya alcanzaron un nivel oceánico y estratosférico de desvergüenza. Hubo dos fiscales en la instrucción, una prima de Gallardón llamada Olga Sánchez, conocida como Vale Ya, porque dijo en los trenes un día, los periodistas, cuando empezaron a salir los agujeros negros de Fernando Múgica en El Mundo, y empezó a investigar Luis del Pino, aquí en Libertad Digital. Y entonces ya un día se descompone un poco, el sistema nervioso lo ve tan frágil como su primo Gallardón. Bueno, eso es lo que tiene, donde hay desperfectos, eso es su sistema moral. Pero entonces dijo, en los trenes estalló Gomado Seco y Vale Ya. Y con Vale Ya se quedó, y fue Olga Vale Ya. Bueno, el problema es que en los trenes no estalló Gomado Seco. Hay dos libros que los jóvenes que nos siguen, porque de la gente mayor yo ya no espero nada, ni de la gentuza del PSOE, ni de la gentuza del PP, ni de la gentuza de Podemos, ni de la gentecilla de Ciudadanos, que vienen a regenerar y no se atreven a mirar. Bueno, este libro Titadín demuestra, pero es la pericia científica, a instancias de la Asociación de Víctimas del 11M, ordenada por el juez Gómez Bermúdez, cuando me dijo a mí y a otros que por supuesto iba a mandar a la cárcel a los policías, Caminito de Jerez está el penal del puerto de Santa María. Pero es que a Gómez Bermúdez le gusta mucho la copla. Mi jaca galopa y corta el viento,
Cuando pasa por el puerto, Caminito de Jerez. Bueno, pues Caminito de Jerez es al penal del puerto de Santa María, que iba a mandar ahí a todos los policías que sembraron de pruebas falsas la escena del crimen. Pero previamente la escena del crimen fue destruida. Se destruyeron todos los trenes, los 4 convoyes, excepto un vagón que desapareció. Lo encontramos nosotros hace 2 años y medio. Lo pusimos en conocimiento de la Fiscalía. Y por supuesto lo han hecho desaparecer. ¿Quién? Ahí Torres Agridulce se lo dirá algún día a su confesor, si es que quiere saber. Pero en este libro, Titadín, que es el fruto de la pericia científica, destruyeron todo, pero se le olvidó a uno de estos comisarios de vuelta y vuelta, comisarios de la trola, se le olvidó pues una cosa tonta, un tornillo, una tuerca, medio tornillo y polvo de extintor, polvo rosa. Y mira por dónde, en el polvo rosa pues estaba adherido el explosivo. Había muestras. ¿Y qué había? Titadín. Nada de gomado seco y vale ya. Lo primero que dijo la policía cuando se dijo ha sido la ETA, porque titadín es el explosivo que usaba la ETA. Yo no sé si ha sido la ETA. Lo que sí sé es que no estalló gomado seco. Y en la versión policial, en esa sentencia caótica hecha de pedazos de mentiras y fragmentos de trolas, dicen que estalló también gomado seco. ¿Dónde está la gomado seco? ¿Dónde? O sea, titadín sí, la única pericia científica, la única, años después, pero se conservó. ¿Dónde está? O sea, el arma del crimen fue ocultada por la justicia, por la policía y por la justicia a la acción de la justicia. Y la historia de fondo es lo que contó Luis del Pino, que ha sido el más minucioso, porque Fernando Mújica al final, como él decía, me voy a morir del 11M, y efectivamente se murió. Pero fue el primero. Bueno, yo creo que no hay nadie en el periodismo español que haya hecho nunca algo así. Cuando empieza a publicar en El Mundo, a las pocas semanas los agujeros negros del 11M. Todo lo que están contando es falso. Si esto es mentira. Bueno, pues todo esto está resumido en este libro, 11M, Golpe de Régimen. Porque desde aquella masacre hecha para cambiar, para echar al gobierno del PP y cambiar el destino político de España, efectivamente nada ha sido lo mismo. Esto lo pueden encontrar en todos los sitios, y si no entran en libreslibro.com seguro que encuentran ejemplares. O sea, cualquier juez joven, cualquier fiscal decente, porque los hay, aunque hoy el informe de Fernando Lorente en Libertad Digital demuestra que esas agencias de colocación que llaman asociaciones de la magistratura, de la fiscalía, son eso, agencias de colocaciones y de la más absoluta desvergüenza. Dice, bueno, es que claro, hay que atenerse al sumario. No, pues eso no es sumario, es restario. No sumaron nada. ¿Pero dónde se ha visto que en un crimen se carga en la escena del crimen todos los vagones y todos los efectos personales de las víctimas? ¿Por qué? Porque había explosivo. Dice, pero ¿dónde se basa? ¿En qué se basa el juicio? Porque hay un tío condenado a 40.000 años de cárcel, que es moro. Tenía que ser moro, porque es que si no, pues no puede decir que es Al-Qaeda, la versión oficial del PSOE. ¿En qué se basa? En la mochila llamada de Vallecas. Ni era mochila ni era de Vallecas. Pero el problema es que esa mochila no estaba en los trenes. No solamente no estaba porque ningún policía la reconoce que estuviera, es que reconoce que no estaba, que cuando la encontraron en ningún momento hubo cadena de custodia, luego se ve que mientras la iban poniendo se fue perdiendo por Madrid. Mira que se supone que es una cosa tremenda. Dicen que era una mochila con explosivos. Con explosivos que no podían estallar. Pero es que además, digo, porque estaban sueltos los cordones, o sea, es que está la radiografía. Pero es que además pusieron metralla. Porque claro, los policías a toda prisa, poniendo pruebas falsas, pues claro, pensaron que era pues una cosa de explosivos con metralla. Y resulta que no era metralla, que es que al titadín le habían añadido lo que llamó la policía cordón detonante, es decir, un explosivo, probablemente un tipo de Semtex, explosivo militar especialmente fuerte, que no tiene metralla, solamente la onda explosiva lo que te mata. Y luego los fragmentos del propio tren. No había ni uno solo de los 192 muertos que tuviera una herida de metralla. Y en eso se basa, en una mochila clamorosamente falsa, en eso se basa todo el sumario. Y en la declaración de 2 testigos protegidos. 2 rumanas. Eran tan de fiar las rumanas
que les pagaron 10 millones de pesetas la poli de Rubalcaba. Les negaron la condición de víctimas del 11M a una de ellas que lo pidió, porque dijo que no podía acreditar de ninguna manera que había estado en el lugar del crimen, que estaba en los trenes. Claro, hubo enseguida indemnizaciones para tapar bocas. ¿Y qué hicieron con la testigo? La pasaron por la asociación de Pilar Manjón, que estaba para rebautizar a los ímprobos o réprobos o blasfemos, depende. E inmediatamente reconoció a Yamal Zugam, el que está en la cárcel, porque lo había visto en la tele, llevaba un mes saliendo. Pero por 10 millones de pesetas, más la documentación oficial que se le dio. O sea, ¿ese es el testimonio fiable? O sea, no había estado en el lugar del crimen y no se le podía dar dinero. Pero en cuanto reconoce al que la bofia de Rubalcaba, que son las cloacas policiales del PP y del PSOE, lo mismo me da lo mismo. Son iguales. Y tan vilmente se ha portado el PSOE, que aprovechó el golpe, como el PP, que se lo dejó dar. Moralmente aún peor el PP. O sea, en base a ese testimonio de una tía que no estaba allí, que solamente previo bautismo rojo en la asociación de Pilar Manjón, entonces fue admitido y 40.000 años de cárcel. Esa es la base. La base del sumario, que es restario, es esa mochila. Dirán ustedes, hombre, ¿habrá más? No hay más. No hay ninguna prueba de que ese hombre estuviera allí, ninguna. Y hoy, cuenta El Español, por primera vez habla, se cumple mañana, 13 años. La madre del preso, de Zugam. Y después de la película de Cyril Martin, que hoy lean en Libertad Digital, ningún partido político quiere ver, ninguna asociación de jueces quiere ver, ninguna agrupación de fiscales quiere ver, es que no la quieren ver. ¿Por qué? Porque saben que es verdad. Y porque saben que ellos han perpetrado la mayor fechoría de la historia de España. Miserables. Porque son miserables. Yo entiendo hasta el que miente, pero el que no quiere saber... El País Vasco, años 80. El ametrallamiento que está investigando la Fundación Villa Cisneros. Matan a un guardia civil y a su novia, los ametrallan, cae el guardia civil sobre el claxon, está sonando 40 minutos y nadie acude a verlo. No quiero verlo. Eso es lo que ha pasado en España con el 11M. Eso es lo que pasa con el 11M. Y lo dijimos, lo hemos dicho muchas veces. Mientras en España no se investigue, se llegará o no se llegará a una conclusión. Pero mientras no se investigue el 11M, todo es 11M. Es decir, todo es mentira y ocultación. Y vamos con los nuevos datos que aparecen hoy y sobre todo lean Libertad Digital. Con lo que dicen los jueces, lo que dicen los fiscales, lo que dicen los partidos políticos, bueno, y lo que dice nuestro editorial, claro. 13 años después del mayor atentado de la historia de España y de Europa, sigue sin aclararse qué pasó en los trenes aquel 11 de marzo. El silencio continúa siendo la tónica general de los jueces, que además insisten en que el caso está cerrado, y en representantes políticos cuando son preguntados por los atentados, y los pocos que se atreven a hablar lo hacen para petarse la versión oficial de los hechos. Coincidiendo con este aniversario de la masacre, Libertad Digital publica una edición especial dedicada a los atentados y en donde se vuelve a recuperar el documental del francés Cyril Martin, que echa por tierra la investigación y el posterior proceso judicial. En la víspera del aniversario, mañana tendrán lugar los actos oficiales presididos por Cristina Cifuentes, pero no se espera la presencia de Mariano Rajoy. El Español entrevista a la madre de Yamal Zugam, el único encarcelado por los atentados. Ella sostiene que su hijo es inocente ya que estuvo con ella esa mañana. Denuncia que Gómez Bermúdez no la dejó declarar en el juicio. En el juicio no me ha dejado el cabrón ese ese no me ha dejado hablar. Me dijo, ya está, cállate. Ese es mi hijo, tengo que hablar. ¿Por qué? ¿Por qué no me dejan hablar? El Moro Expósito. Dice Martin, que como es de izquierdas y francés, dice que esto es islamofobia, no es cristianofobia, porque los 192 muertos eran cristianos. Con o sin fe, con o sin misa. Bueno, con este papa sería milagroso que vaya quedando alguno, pero en fin, la fe. Pero la gente que venía a trabajar a las 7:30 de la mañana a Madrid y no había hecho nada.
Y a esos no se les ha hecho justicia. Esta es la clave de la historia. Pero hombre, en una clase política dedicada a robar es normal que se ocupen de lo suyo, que es robar, y no de averiguar el crimen. Convergencia, por supuesto, respalda unánimemente la versión oficial del 11M. Es que ellos, como estaban robando en ese tiempo, tampoco podían ocuparse. Pero en el Parlamento hicieron lo posible para taparlo, como el PSOE, como el PP, como Izquierda Unida y ahora como Ciudadanos. Que también dice que hay que pena le dan las víctimas. Pues si te dan las penas las víctimas, Rivera, intenta, y hay una, como es, él es abogado, el artículo 935 del Código Penal explica que cuando se demuestra que hay o pruebas nuevas o pruebas de que se ha actuado torticera y falsamente, hay que reabrir un caso. Eso es lo obligatorio, según la ley. Hoy continúan las declaraciones en el caso Palau con el interrogatorio de representantes de Ferrovial. La constructora, según explicó ayer Jordi Montul, era sponsor en dos direcciones, una normal y otra para desviar dinero hacia Convergencia. El número 2 del Palau dijo que las comisiones se subieron del 3 al 4% por exigencias del propio partido y acusó al extesorero Daniel Osácar de hacer las entregas en efectivo en su propio despacho. Este lo negó y asegura que nunca recibió dinero del Palau. Esto ya venía dado. Por Millet. I sus contactes. I per Convergencia y Ferrovial. Obra pública, escolti, no en sé res. Obra pública, escuche, no sé nada, ni media palabra. Se ha dicho que Convergencia tenía conversaciones con Ferrovial. Yo no tuve ninguna conversación, ninguna reunión, ningún encuentro, ninguna negociación, y eso lo afirmo con toda rotundidad. Es totalmente falso, se lo digo de verdad. Totalment fals, li ho dic de veritat. Y en ese momento se le escapó una risa. Es decir, que Pujol es pobre. A lo mejor ustedes han visto algún mendigo y dicen, pues me suena la cara de este mendigo que está ahí en la esquina pidiendo. A mí es que el caso es que me suena, ¿no? Este tío ahí que es como Yoda, me suena, pues es Pujol. Está en una esquina pidiendo. Pero el problema además para Convergencia o Cuatrivergencia, ya no es Tresvergencia, es Cuatrovergencia, como mínimo, pero confesado por lo que se lo llevaban. Si nadie se llevaba dinero, ¿por qué va a confesar uno que se lleva el 1%? Porque es que antes de que el Tesoro diga que ahí él no se llevó nada, y uno dice, sí, yo me llevé el 1%. El resto no, el resto no me lo llevé yo. El 0,5 para mi mano derecha Montul y el 2,5 para mi partido Convergencia. Bien, pero es que el problema es que Artur Mas estaba en ese partido. Era el consejero de la pasta de Pujol. Artur Mas se llamaba Arturo hasta que lo hizo conseller. Y cuando lo hizo conseller ya dejó de ser consejero, entonces fue conseller de Hacienda, o sea, de Hacienda, de la pasta del dinero. Y claro, Artur Mas quería volver ahora. Hizo dimitir a Coco Mocho y quería volver. Claro, el problema es que es del mismo partido. La Fiscalía Anticorrupción ha presentado pruebas que vinculan a Puigdemont con un empresario del 3% cuando este era alcalde de Gerona. Artur Mas, por su parte, negó las declaraciones de Millet y Montul. Según dijo, tienen que mentir para rebajar sus penas. Mas, como OMS, dice que el que dice la verdad es Osácar. Y una vez escuchada la versión del señor Daniel Osácar... Una vez escuchada la versión del señor Daniel Osácar, yo me ratifico en todo lo que había dicho hasta ahora. Primero, la plena confianza en él, absoluta, total. Y segundo, lo que ha explicado él es que muchas de las cosas que se dijeron el primer día eran simplemente mentiras. Y yo me ratifico en esta posición expresada por Daniel Osácar, que era la persona que tenía la responsabilidad de la administración de las finanzas de la antigua Convergencia. No, la antigua y la presente, que eres tú. Pero ¿cómo que la administración de las finanzas? La administración, no, el reparto. ¿Pero de dónde venía el dinero? Ah, o sea, que no te fíes de Millet, el que fundó el Òmnium Cultural, el que fundó Convergencia, el de Banca Catalana, el íntimo amigo de Pujol, tu jefe durante tanto tiempo. O sea, ese no es el importante, Millet, el que recogía el dinero durante más de 3 décadas. Ese no es el importante, era el que entregaba los sobres. ¿Qué jeta tienes, Arturito? ¿Qué jeta tienes? Bueno, y por último, por supuesto, lo de PP y Ciudadanos, pues va camino o de J de Picadillo, o de Picadillo de Jota, porque aquí
Yo creo que como el PSOE no se arregle, y lo vamos a saber en 3 meses, pues vamos a elecciones, pero que vamos a elecciones. Sí, el PP amenaza ahora con trasladar al Senado la comisión sobre financiación. Aprovecharía así su mayoría en la Cámara Alta para que se investigue a todos los partidos. Esto mientras sigue en cuestión la estabilidad de su Ejecutivo tras la tensión con Ciudadanos. Rajoy desde Bruselas se mostró dispuesto a reconducir esta situación con Rivera, mientras el líder de la formación naranja se reúne hoy con Podemos. Ambos partidos quieren impulsar la limitación de mandatos y el fin de los aforamientos. Escuchamos a Rajoy y a Rivera. No he incumplido nada. Vamos a intentar reconducir esta situación porque no conduce a nada. El pacto está ahí y desde luego mi voluntad en estos momentos es que podamos llegar a acuerdo en los grandes temas que tiene España por delante. No, sí, estamos negociando los presupuestos. Lo que sí que doy es por rota la palabra dada en el tema de la corrupción, ¿no? Cuando pronuncias la palabra corrupción, ahí es donde chocamos, ¿no? Porque el PP hizo algo insólito ayer, que es no sumarse a algo que había firmado, ¿no? Bueno, pero yo creo que hay que pensar las cosas antes de hacerlas, un poquito. Sí, yo entiendo que la provocación de Mariano es continua y llega un día en que los vecinos ya se hartan, lo entiendo. Pero si no vas a llegar hasta el final, entonces no empieces a correr. Vamos a darle una tortita. No, en el boxeo no puedes dar tortitas porque entonces te las dan, te las devuelven, te dan una contra y te vas a la lona. Pero la historia de fondo, dice Mariano, esto no nos lleva a nada, no, nos lleva a cumplir lo que prometiste en la sesión de investidura, a instancias de Ciudadanos y para conseguir la abstención del PSOE, que si no estarías en la Moncloa. No nos lleva a nada. ¿Cómo que no nos lleva a nada? Nos lleva a de dónde viene el sobresueldo que tú has cobrado durante tantos años. Fíjate si nos lleva. Nos lleva, fíjate, al dinero negro que llegaba a Génova 13. Fíjate si nos lleva. Nos lleva a una de tus entradas económicas todos los meses durante los últimos años. Tuyo, de Soraya, del Murciélago y demás familia. ¿Cómo que no nos lleva? Claro que nos lleva. Pero ¿cómo no nos va a llevar? Pero Messi ha llevado por 50 millones de euros en Suiza, ha llevado 1 año y medio a la cárcel a Bárcenas hasta que ha decidido callarse. ¿Cómo no nos va a llevar si nos ha llevado a la cárcel y nos ha sacado? Qué jeta de acero tiene el tío. En fin, vamos a ver cómo está el tráfico dentro de lo que cabe, Rubén Fernández. Buenos días, pues vuelve el caos a Madrid porque el Ayuntamiento ha activado el protocolo anticontaminación que restringe la velocidad en la M30 a solo 70 kilómetros por hora. Está activo desde las 6 de la mañana y en estos momentos, pues obviamente, lo que te puedes imaginar, hay tráfico lento, lentísimo, atascos en la M30, accesos a la capital, Marqués de Vadillo, Paseo de Delicias, Francisco de Sales y Doctor Esquerdo. Sabemos cómo se circula por el resto de España. DGT, Raúl Martínez, buenos días. Buenos días. Seguimos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández. Sigo recomendándoles estos 2 libros, Titadín y 11M, Golpe de Régimen. Y después de esto, mañana, cuando se cumplan los 13 años y vean a las autoridades hacer el mamarracho hipócrita y miserable con las víctimas, pues se han dejado hasta que se pudra el monumento a las víctimas. Hombre, han dejado que se pudra la memoria y la dignidad de las víctimas, que empieza por hacer un juicio justo a los asesinos, o al menos intentarlo, que no van a hacer. Pero bueno, ahí los tienen. Ayer se puso en marcha algo que, viéndolo ahora, a la luz de lo que está pasando en Barcelona, se demuestra todavía más siniestro y más estúpido. O sea, ¿qué necesidad tenía el inútil de Jorge Fernández Díaz de mandar a sus cloacas a hacer como que iban a acabar con los separatistas sacando casos de corrupción? No, con la ley en la mano, simplemente aplica la ley, que la Fiscalía a su trabajo, no mandes las cloacas, porque lo que ha hecho la policía es estropear la instrucción del sumario. A lo mejor era eso lo que quería Fernández Díaz. Pero claro, que un ministro del Interior le graben en su despacho y no presente denuncia demuestra hasta qué punto las cloacas mandaban en el ministro. Y hoy está en marcha, ya está en marcha en el Congreso, una comisión para investigar la famosa grabación, repito, de un ministro del Interior que le graban sin su conocimiento en su despacho y no se atreve a denunciarlo. No vaya a ser que sea lo que él sabe o supone que sabe. Pero todo dentro de una operación para demostrar que los separatistas catalanes son corruptos. Hay que echarle, ¿eh? Bueno, pues ese es Jorgito Fernández Díaz.
El Congreso de los Diputados ha puesto en marcha la comisión para investigar las grabaciones en el despacho de Jorge Fernández Díaz cuando era ministro de Interior. La primera reunión ha terminado con polémica porque Partido Popular y Partido Socialista se niegan a que comparezcan policías, mientras que Podemos y Esquerra Republicana exigen su presencia. Los independentistas catalanes quieren interrogar al excomisario Villarejo. Ellos sabrán, ¿eh? Ellos sabrán porque está suelto, armado y peligroso, o sea, pero bueno, que lo interroguen. Otra cosa es que se pase a su bando, porque en la guerra de las cloacas aquí todo el mundo está cambiando de bando ya continuamente. Bien, volvamos a la cuestión de fondo, que en España las víctimas del terrorismo no solamente se las olvida, no solamente no se las respeta, sino que es que además se subvenciona y se protege a los asesinos, a los jefes de los asesinos. Ayer comentaba aquí Soledad Becerril que no solo hay que procesar al terrorista, hay que procesar al que da la orden de matar. Por eso en el 11 es tan importante saber quién lo organizó, quién dio la orden. Cosa que, por supuesto, se abstiene por completo de investigar siquiera la sentencia. Se niega a averiguarlo. Eso sí, el diario El País, de ese faro de la libertad de expresión, el petrolero Juan Luis Cebrián, en una semana llegó a dar 8 autores intelectuales distintos. Uno estaba repetido 2 veces, como los cromos. Tan falso como la prosa de Cebrián. Bien, pero los etarras, los asesinos y los jefes de los asesinos que daban la orden de asesinar tienen que ser juzgados. Voces contra el terrorismo pide a la Fiscalía que procese al etarra Josu Ternera por los atentados cometidos contra las casas cuartel de la Guardia Civil en los que fueron asesinados 22 personas, entre ellos 12 niños. La Asociación de Víctimas considera que el terrorista era el máximo dirigente durante la campaña de atentados y, por tanto, el responsable. Bien, en el Partido Popular de Castilla y León, que manda en Castilla y León desde los tiempos de Aznar, allá por el 87, 88, cuando un tío al que casi nadie conocía, pues se presentó a lo de Castilla y León, que no podía ganar, que ganó. Y se llamaba Aznar. Y lo primero que hizo fue quitar las visa oro a los consejeros. Dije, este es mi hombre. He aquí un liberal, no de boquilla, sí lo es, siempre lo ha sido y tal. No, vamos a empezar por recortar el gasto público. ¿Cómo? En el bolsillo de los políticos. ¿Qué diferencia con Mariano? Bueno, y desde entonces Castilla y León es del PP. Llegó, se hizo con el CDS, los incluyó, no sé cómo lo hizo, pero el caso es que por fin todo el centro derecha, luego lo consiguió a nivel nacional, todo empezó en Castilla y León. Y siempre ha sido del PP, fíjense, 30 años. Bueno, pues ojo, porque el PP, como ya no es el PP, que es la banda de Mariano, pues se descompone. Y los viejos del lugar, que están ya hartos de todo y hasta de visa oro, pues se van. Pero no se sabe quién llega. La que hay en Castilla y León es morrocotuda y todavía no ha hecho más que empezar. Juan Vicente Herrera no se presentará al Congreso para seguir liderando el Partido Popular en Castilla y León. Lo ha anunciado solo 24 horas antes de que finalice el plazo de presentación de avales. Hoy los van a presentar Alfonso Fernández Mañueco, alcalde de Salamanca y preferido de Génova, y Antonio Silván, regidor de León y favorito de Herrera. Algunas fuentes aseguran que antes de su salida, Herrera habría tratado de posicionar al vicesecretario del partido, Pablo Casado, como su sustituto. Pablo Casado es un hombre para todas las situaciones. O sea, yo lo he visto anunciar ya como candidato a la alcaldía de Madrid, a la vicepresidencia del gobierno, a la presidencia del Partido Popular, ahora a Castilla y León. Él es de Palencia, pero es diputado por Ávila, que es donde vive y viene a trabajar a Madrid y tal. Como parece de Ciudadanos, que es el problema que tiene el PP, que es que la gente joven no vota a Mariano, al abuelo de Heidi, prefieren a Heidi. Bueno, pues lo más parecido a Heidi que tiene el partido es, en varón, ¿verdad? Pues es Pablo Casado. Y además, pues, estuvo con Aznar, con Manolo Pizarro y tal, pues una persona, digamos, de fiar para la gente del PP de toda la vida, cuando el PP era el PP y no la banda de Soraya. Pero ¿creen ustedes que este es el único? Digo, con esto quiero decir que el que sirve para todo es que piensan no usarlo para nada, ¿eh? Cuando eres un Kleenex, lo normal es que acabas en la papelera, pero la juventud es lo que tiene, que está para desgastarse en las guerras. Vamos ahora con La Rioja, porque allí hubo un presidente que ha estado, no sé, 20 y tantos años ahí mandando en La Rioja, un maestro muy listo que se llama Pedro Sanz,
y que se fue. Ya llegó un momento, lo archivaron en el Senado y ahí estaba archivado, hasta que también se ha desatado la guerra civil del PP en La Rioja. Y él, que en el Senado, o saunado, porque lo más importante del Senado es la sauna, tiene una piscina también arriba. Sí, arriba está la piscina y abajo la sauna. ¿Ustedes creen que eso es lógico? Para gastar más. Bien, pues que dice que puede volver. Hombre, ya que no se ponen de acuerdo, pues vuelve él, que al fin y al cabo es el que siempre manda. En La Rioja, Pedro Sanz podría volver a presentarse para liderar el PP en la región y evitar que se produzca una situación de división como la de Castilla y León. Por el momento ya ha anunciado su intención de optar a la presidencia del partido la alcaldesa de Logroño y preferida de Génova, Cuca Gamarra, y José Ignacio Ceniceros, presidente autonómico. Bueno, vamos a ver en qué acaba la historia, pero si el problema es la falta de costumbre. Si hubiera siempre elecciones primarias, si cada militante tuviera un voto, sería lo normal. A veces aciertas con el candidato y a veces te equivocas. Pues lo cambias. Es que la democracia es eso, es cambiar a los políticos sin necesidad de guerra civil, cambiar de gobierno sin tener que romperse la crisma. Si no es que eres de Podemos. Pero tan difíciles. Hace 2 años, cuando se inventaron, no ha Casado, que estaba inventado, pero se inventaron hasta Andreita Levy, que le hicieron vicesecretaria de formación y no tiene el bachillerato. Vamos, tiene un bachillerato donde no se enteró de nada. Hasta Maroto, el de la moto. Y el gran Maillóteles, filósofo posmoderno y posfilósofo. Bueno, hasta entonces decía Cospedal y decía Mariano Rajoy, que ha dicho justo siempre todo lo contrario de lo que ha hecho. Decía, por supuesto, que hay que ir a la regeneración del partido por las bases y, según la norma, de cada militante un voto. Cada militante un voto, al militante que se atreve a votar lo decapitan. Pero eso lo decían hace solo 2 años, lo decía Mariano, lo decía Cospedal, hasta lo dijo Soraya en su media lengua. En fin, vamos con la prensa económica, con La Caixa. Es la mañana, es radio. La mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. CaixaBank patrocina este espacio. Luis Fernando Quintero, buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, asombroso, primero lo de Repsol. Sí. Bueno, el mayor hallazgo en 30 años, pero lo más importante, ¿te acuerdas cuando los mexicanos quisieron hacerse con Repsol? Sí. Con la ayuda de la banda de ZP. Exacto. Los visitadores mexicanos Pemex. De la Moncloa, Pemex, que Repsol se resistió y Bufago aguantó y no se vendió. Y el argumento principal, que es por lo que lo quería Pemex, es porque los derechos de perforar pozos, de buscar pozos en todo el mundo, la compañía que más tenía era Repsol. Y además en países que tienen ley. Sí. Y en el norte de Europa, en todo el norte de Europa y en Alaska. Alaska es muy grande y hay mucho petróleo y no hay gente. Y en Estados Unidos están a favor de la ley, etcétera. Y mira por dónde ayer, precisamente en Alaska, es decir, en un país donde hay ley, va y encuentran... Bueno, no sé, yo creo que están hasta los mamuts ahí produciendo petróleo. Pues como viene hoy en expansión, hay que decir que también el libre mercado en todos los periódicos, porque fue una de las noticias más importantes. Ya ayer por la tarde en internet fue la noticia, sí. Pues este descubrimiento en el que Repsol ha dado con un yacimiento que cuenta con unas reservas de 1.200 millones de barriles de crudo, estimadas hasta el momento. Es decir, estamos hablando, como bien recogen todas las informaciones, del mayor descubrimiento de un yacimiento en los últimos 30 años, es decir, un nuevo éxito que se anota a Repsol y que continúa en esa senda de crecimiento y de competitividad. Dirán los de Pemex y los visitadores diurnos de Zapatero. Ay, ¿ves cómo teníamos que haberlo? Sí, pero aquí lo intentaron además pagando con papelitos a cambio de acciones. Bueno, fue una chapuza infecta. Pero los empresarios españoles una vez más demostraron que en defensa de la ley, en defensa del accionista... Con la ley en la mano, pero por supuesto, hombre... Pero claro. Y rechazaron a los mexicanos y ahora han descubierto el mayor yacimiento. Bueno, no me digas, esto del libre mercado hoy me sorprende enormemente. Sí. Las noticias han llegado a Bruselas, ¿no? Sí, lo que pasa es que además dices tú, ¿y cómo es que lo dicen ahora? Bueno, pues... Hay que decir la noticia. Bruselas señala a Andalucía como la autonomía más corrupta de España. Sí. ¿Y cómo la distingue de Cataluña? Dices, pero si esto ya el año pasado, el anterior, dice, bueno, es que todo se basa en un informe que se titula Índice de Competitividad Regional que la Unión Europea hace cada 3 años. Ya. Entonces, bueno, hace 3 años a lo mejor no, pero estaba el caso Palau.
Exacto, bueno, a lo mejor dentro de en 3 años dirán que baja a la segunda posición Andalucía, y asciende Cataluña a la primera. Allá se andan, Bueno, pues en este índice se miden pues varios parámetros, entre los que destaca el de la corrupción, y destaca en España como la más corrupta Andalucía y como la menos corrupta La Rioja. Así que bueno, pues podemos ver encima, todas las con conclusiones. Ese clima, con ese vino, con esas verduras y frutas y tal. Y ese carácter. Desde luego. Hombre, venimos de allí, fíjate. Mi madre y mi abuelo, todos de Calahorra. Qué genio tiene la gente de allí. Decimos de Aragón, pero anda que en La Rioja y en Navarra son de aquí te espero. Bueno, fíjate la guerra civil que tiene el PP en La Rioja. Mira. Son muy pocos, pero tienen ese carácter. Y está en Castilla y León también, están ahora... Hombre, pero si es todo Castilla, pero si La Rioja siempre ha sido Castilla la Vieja, pero si es que hablen de que hayan hecho 7 regiones de Castilla. Siempre ha sido la corona de Castilla y el puerto era Santander y La Rioja era el huerto feraz en las riberas de Navarra, que también era de Castilla. En fin. Bueno, pues eso. Vamos a ver en los deportes como lo que nos cuenta David Vinuesa. Yo ayer, por respeto y afecto a Raúl Vilas y para pagar el magnífico editorial del 11M de hoy, pues me estuve viendo la segunda parte del Celta. ¡Qué agonía! Sí. Parecía el Madrid en San Paolo, primera parte. Madre mía. Habrá que ver cómo viene hoy el señor director. Bueno, hombre, muy aliviado. Ahora lo pasó fatal, ¿eh? Pero fatal. Mira que juegan bien cuando juegan bien, pero de pronto les pasa algo, no sé, falta de experiencia además también. De ser aficionado al Celta, él dice que lo que a él le gusta es el fútbol, entonces me imagino que... Ya, no, eso lo decimos todos. Pero yo siempre quiero que pierda el Barça, o sea... y que gane el Madrid. Pero sobre todo que pierda el Barça. O sea, los equipos enemigos de España, pues lo que tienes que hacer es perder mucho y desaparecer pronto. Me temo que eso es un desiderato un poco lejano. Tal vez no mucho. Bueno, todo está... ¿Te imaginas que los 5 últimos presidentes del Real Madrid hubieran ido a la cárcel o estuvieran camino de ella? Los 5 últimos. No existiría el Real Madrid ya. No existiría. Bueno, pues los 5 del Barça en esas están. Vamos a ver lo que nos cuenta, porque nos espera un fin de semana, además, también con enormes tensiones y grandes enfrentamientos en la mejor liga del mundo. La española. Sí, señor. Ganar una vez es un éxito. 2, un logro. Y 3, una trayectoria. Por 3er año consecutivo, Euromoney ha elegido a CaixaBank como la mejor entidad de banca privada en España. Todo gracias a su asesoramiento experto y capacidad de innovación. CaixaBank Banca Privada. Mejor banca privada en España. Es la mañana. Es radio. David Vinuesa, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, cuéntame lo del Celta, ¿cómo lo viste? Bueno, lo vi complicado porque se está complicando bastante la vida, sobre todo cuando juega el primer partido en casa. 2-1, ese gol le puede permitir al Krasnodar ganar 1-0 en la vuelta y clasificarse, pero bueno, tiene esa renta de haber ganado el partido, cosa que no hizo anteriormente contra el Shakhtar, así que por lo menos sí ha mejorado. Y el Shakhtar era, se supone, mejor que este, aunque sí. Estos jugaban muy bien, ¿eh? Sí, lo único que el Shakhtar tiene más nombre porque ha estado en Champions, es un equipo que ha tenido buenos jugadores, mucho brasileño, pero bueno, los equipos también rusos, ucranianos, de esa parte de Europa del Este, pues es cierto que al final cogen mucho de Brasil y tienen un fútbol muy sudamericano, aunque parezca lo contrario, ¿no? Por el lugar bueno, si es que la mitad son o brasileños o colombianos o chilenos o ecuatorianos, o sea, que son buenos futbolistas, baratos, y pues pasan por el este y luego a ver si hay suerte y fichan en España. Claro. Cobran mucho dinero mientras esperan a fichar por otro equipo que les pague menos, pero un equipo español, hacen caja, normalmente español, y así ya conocen gente, viene la familia y tal. Mejor temperatura, todo, pasas mucho frío al principio, pero con mucho dinero en el bolsillo y luego llegas vinito, al sol y ya lo gastas mejor. Y eso que cerraron el Budabar. Sí. Bueno, a ver, ¿qué es lo que nos espera este fin de semana? Bueno, este fin de semana lucha por la Liga, lucha por el descenso, varios partidos importantes. El sábado juegan Sevilla y Atlético de Madrid, aunque el Atlético sigue muy lejos de la cabeza, pero el Sevilla, bueno, por ejemplo, no tan lejos, que está a 6-7 puntos. Un poquito más. Digo del Sevilla. Sí, del Sevilla. Porque la cuestión es ser tercero, y si eres tercero ya entras directamente, no tienes que jugar eliminatoria previa, ¿no? Sí, lo único que se está hablando mucho ahora en el Atlético de Madrid, no quizá en el cuerpo técnico, pero sí en otras esferas del club, de que la Champions parece ya el objetivo muy muy claro, porque el hecho de que ganes la Champions no solo te da algo que llevan buscando mucho tiempo, sino que te da el pase directo a la Champions. Y bueno, oye, independientemente de cómo quedes en Liga, puedes hacerlo, pero es mucho más difícil ganar la Champions que quedar tercero
Porque si fuese más fácil, la ganarían muchos más equipos que de los que lo han hecho, pero bueno. Al final, partidos importantes, como te digo, 4:15, mañana sábado, Sevilla-Leganés. No es un partido fácil, pero es claramente favorito el Sevilla. A las 9:15, Granada-Atlético de Madrid. Ojo al Atlético, no está Gavi, no está el capitán, y siempre que falta se nota. Ha tenido un problema en casa, un accidente. Bueno, eso es asombroso. Desde la colonia de Cañizares yo no veía nada igual. Sí, bueno, hicimos una galería el otro día y hay jugadores que se han lesionado jugando a la PlayStation. Por estirar el brazo para coger el mando. Pero bueno, sí que no hacen otra cosa. Es el vicio solitario. Quizá también es cierto que siempre ha habido muchos rumores de que al estirar el brazo jugando a la Play quizá no era exactamente ese el movimiento que le causó la lesión. Por ejemplo, me parece que era Río Ferdinand o jugadores... Río Ferdinand ese no se lesiona jugando a la Play. Por eso te digo, me parece complicado. Eso no se lo cree nadie. Centrales tan férreos, tan toros, ¿no? Como se dice allí, y de repente te estiras a coger el mando de la televisión o el mando de la videoconsola y te lesionas. Y va y te lesiona. Un poco extraño. Sí. Pero bueno, hemos vivido situaciones peores. Y el Real Madrid con el Betis, ¿no? Sí, en el Bernabéu, y el Depor Barcelona, 4:15. No me parece un partido nada fácil para el Barcelona. Con Pepe Mel han sumado 4 de 6. Bueno, sobre todo es que ese equipo es el entrenador nuevo. Sí. Y tienen poco que perder, porque si pierdes contra el Barcelona en casa... Bueno, aparte que el Depor o empieza a sumar puntos o se va a meter en líos, ¿eh? Sí. Y han jugado los dos esta semana, porque el Depor jugó contra el Betis, el partido que tenían aplazado, 1-1, y el Barcelona jugó contra el Paris Saint-Germain con todo lo que... Bueno, el Depor que empató al final. Sí. Un gol al final. Que el Betis juega bastante bien, ¿eh? Y hay 3 o 4 que quieren venderse en Madrid, y aquí en el Bernabéu van a sacar lo mejor que tengan en el baúl. Está dando la casualidad de que equipos que juegan muy bien al fútbol tienen poca regularidad precisamente por eso, porque no son férreos y al final pierden puntos pues por ir 1-0, por ejemplo, o 0-1 como el Betis el otro día, y no tener el balón sino buscar el ataque y no defender. Así que porque quieren salir en la tele. Sí. Pasa mucho. Sí. Les llega el foco. Sí. Bueno, ¿qué tenemos en Movistar, Rubén? Bueno, pues esta noche tienes una cita importante porque Jason Bourne regresa a las 10 a Movistar Estrenos. Ahora la gente más letal de la CIA ha recuperado su memoria, pero todavía le quedan muchas preguntas por responder. Recuerda, hoy a las 10 en Movistar Estrenos, porque si es cine es Movistar Plus. Bueno, nosotros recordamos, él no se acordaba de nada. Dice, yo es que no me acuerdo de nada. Pero luego llevan no sé cuántas películas acordándose de todo. O sea, es un caso tremendo, ¿eh? ¿A ti te gusta Jason Bourne? Pues es que no he visto ninguna. Pues yo te lo recomiendo, porque es de acción, es de lo mejor que se ha hecho. Mira que es aburrido Matt Damon, ¿eh? Pero oye, la película funciona muy bien, están muy bien hechas las películas. Bueno, ¿a que sí? A mí me gustan, sí, señor. ¿Ves? Y vino esa como del Atlético, ¿cómo no le va a gustar la acción? Intensidad. Eso es. Vamos a las noticias de cercanía, vamos al atasco de Madrid y en general, porque quien más quien menos padece un ayuntamiento podemita por culpa de la PSOE. Es